Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Son las 12 del día, un minuto, muy puntuales. Estamos aquí con ustedes, como siempre, como todos los lunes, miércoles y viernes, acompañándoles en una nueva emisión de nuestro programa digital de Revista Cambio, Cambio de Tema. Hoy con un poquito de nubosidad en el cielo aquí en la ciudad de Bogotá, pero todavía en todo el país y también en otras latitudes sintiendo los efectos del cambio climático, del calentamiento global, y de eso es justamente lo que hoy les vamos a hablar, porque el fenómeno del niño que se había advertido desde hace mucho tiempo y que estamos viviendo en este momento en el país. No se sabe hasta ahora, pues, hasta cuándo iría, pues está golpeando ya a los hogares colombianos en materia de consumo, de agua, de luz, racionamiento de agua ya tenemos en Bogotá. Seguramente también en los próximos días vamos a estar viendo la misma situación con el tema de la energía y pues esto que se veía venir, queremos también poderlo entender. Por eso nos van a acompañar dos grandes expertos, personas que conocen mucho de este tema, para saber, por ejemplo, hasta cuándo vamos a sentir esas intensas olas de calor, no solamente ya les decía en Colombia, sino también en otros países. Pero además, si esto ya es lo que significó eso que tanto nos han venido hablando desde hace tanto tiempo y es el cambio climático, el calentamiento global, o qué más falta, qué más viene, en cuánto tiempo. Por supuesto, ¿qué va a pasar con el tema del agua? ¿Qué hacer para que vuelvan a sus niveles óptimos los embalses en Colombia? Y una propuesta bastante interesante que a raíz de todo este tema pues ha surgido en las últimas horas y que tiene que ver con esa posibilidad de hacer llover. ¿Cómo? De eso es lo que vamos a hablar. ¿Es posible hacer llover? ¿Es posible aplicar esa metodología de bombardeo de nubes que también pues se ha escuchado en los últimos días y que pues hace que por fin se presenten precipitaciones y pues se acabe o por lo menos se mitigue un poco esa crisis que nos tiene a todos en este momento tan preocupados? Bueno, eso lo vamos a analizar en minutos aquí en nuestro cambio de tema de hoy. Pero además nos vamos a ir a la Universidad del Rosario porque se siguen presentando problemas en las universidades de Colombia. Hace unos días hablábamos de lo que estaba pasando en la Universidad Nacional, pero ahora nos vamos a un claustro privado, a la Universidad del Rosario, porque allí hay denuncias por malos manejos administrativos. Se ha pedido incluso la salida del rector de esa institución y además, pues él ya ha respondido y dice que aquí lo que están haciendo es dañándole la imagen. Los profesores por eso se quieren pronunciar también hoy aquí en nuestro cambio de tema, porque ellos aseguran que además pues hay una persecución laboral. En este momento se está presentando una manifestación al interior de la Universidad del Rosario, varias personas congregadas protestando también por todo lo que se está viviendo, por las denuncias que se han conocido. Es que acá estamos hablando de temas, de problemas económicos, de contratos, de cosas que parecen irregulares y que pues están poniendo en tela de juicio la gestión del rector Alejandro Cheine. Ya vamos a hablar de eso también después de las 12:30. De estos dos temas ustedes pueden comentar, dejarnos sus opiniones aquí en nuestro chat de YouTube, pero también se pueden conectar en otras plataformas. Estamos en X, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Allí nos pueden ver, nos pueden dejar sus opiniones, también preguntas si tienen para nuestros expertos. Y si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer en @estoscambios, nuestro canal de YouTube, que ahí queda montado siempre después de que se acabe la emisión a la 1 de la tarde. Además, invitarlos también a todos, como siempre, a que visiten nuestra página web cambiocolombia.com, donde pues van a encontrar ustedes noticias muy importantes de este miércoles 17 de abril. Hoy empieza, por ejemplo, la Feria del Libro aquí en la ciudad de Bogotá. Esta tarde habrá un evento del presidente Gustavo Petro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y pues se abrirán las puertas entonces de Corferias para darle inicio a lo que será la Feria Internacional del Libro, que tiene por supuesto a Brasil como país invitado y que irá hasta el próximo 2 de mayo. Muy interesante la agenda también de la Filbo este año, para que todos ustedes, si están interesados, pues se acerquen y puedan conocer todas las actividades que habrá en el marco de este importante evento. También información sobre la Filbo la tenemos registrada en nuestra página
cambiocolombia.com. Sin más preámbulos, arrancamos entonces nuestro cambio de tema de hoy. Bienvenidos. Bueno, el fenómeno del niño, el cambio climático, el calentamiento global, esos términos, esos conceptos de los que hemos escuchado tanto hablar, pero que seguramente a veces no entendemos o que veíamos como algo muy lejano. El efecto invernadero, el tema de los cambios a nivel climatológico en el mundo, porque no solamente en Colombia, que desde hace tanto tiempo se viene hablando y que pues seguramente muchos decimos, eso a nosotros no nos va a tocar. Pues bien, ya lo estamos viendo aquí en nuestro país, por ejemplo, desde hace unos días, meses incluso, cuando, por ejemplo, se empezaron a incendiar muchos de los cerros o muchos de los ecosistemas en varias regiones colombianas. Luego, con este anuncio de la caída en el nivel de los embalses, el agua llegando a sus mínimos históricos en estas que son, digamos, de donde se abastece de agua las importantes ciudades de Colombia, como por ejemplo la capital del país, Bogotá. Desde hace ya unos días también estamos viviendo un racionamiento de agua y es bastante preocupante pues todo esto que se empieza a ver, estos efectos del cambio climático que se empiezan a ver en Colombia. Pero ¿qué hacer? ¿De dónde surge todo esto? ¿Y qué es lo que realmente significa? De eso es de lo que les queremos hablar a continuación con nuestros dos expertos en temas climáticos. Está con nosotros, ya se va a conectar en unos minutos, va a estar con nosotros Max Enríquez Daza. Seguramente a ustedes les suena este nombre porque él es un famoso meteorólogo colombiano quien pues siempre está pendiente de todo lo que pasa con el clima en nuestro país. Y por supuesto también Ricardo Lozano, exministro de Ambiente y exdirector del IDEAM, quien nos va a ayudar a entender esto desde una perspectiva un poco más mundial, porque no solamente, ya les decíamos, no, esto está pasando en Colombia, estamos en un problema mundial y en otros países también se están tomando medidas. No sé si ya está conectado con nosotros, vamos a intentar saludarlo a ver si logramos establecer esa conexión, porque pues se encuentra desde Londres el exministro y exdirector del IDEAM, Ricardo Lozano. Muy buenas tardes, bienvenido a Cambio de Tema, doctor Lozano, ¿nos escucha ahí? Hola Paula, sí, los escucho un poco regular, pero no sé cómo me están escuchando ustedes. Nosotros lo escuchamos muy bien, sí señor. Ok, Bueno, muy bien, bueno, muchas vamos. gracias. Gracias a usted por conectarse, por darnos unos minutos, porque como lo decíamos, sabemos que está pues usted desde Londres en este momento y por eso pues vamos entonces inmediatamente con las preguntas. ¿Cómo está viendo usted todo este tema, doctor Lozano, del cambio climático, el fenómeno del niño? Esto es un tema, como lo decíamos, del que ya se estaba hablando hace mucho tiempo, pero tal vez nos cogió cortos. Yo creo que, Paola, esto que estás haciendo tú es algo que se tiene que hacer durante todos los días y para el resto de la vida. Es decir, nosotros no podemos descuidar el ejercicio que desde los medios de comunicación, y me encanta que Max Enríquez también esté compartiendo con nosotros, porque precisamente, inclusive él, que él es meteorólogo y que se ha dedicado también a los medios, y también esta persona que usted está entrevistando, que siendo geólogo también estudia comunicaciones, pues creemos que lo más importante es eso, es transmitir ese conocimiento que como científicos nos hemos dedicado mucho tiempo y con esa responsabilidad de traducir la información de lo que está pasando en la Tierra. Esto se viene dando desde tanto tiempo atrás. Nuestro Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres fue creado precisamente por las emergencias que hemos tenido de tanto tiempo atrás. Recordaremos el apagón que tuvimos en el año 91, 92 y el resto de fenómenos de variabilidad climática que se vienen presentando, que no están, inclusive le echamos la culpa a la naturaleza de los problemas, sino que son de variabilidad climática. Cuando confundimos la variabilidad climática con el calentamiento global, siempre estamos buscando una excusa para decir qué es el calentamiento y que no es realmente ha sido el ejercicio que deben hacer los sectores económicos cuando conocen las condiciones climáticas y que tienen que adaptar sus economías a ese comportamiento de estos eventos extremos como el niño y la niña, que son fenómenos de variabilidad climática. Vuelvo y digo que el calentamiento global sí está haciendo que sean más intensos, que sean más frecuentes, claro que sí,
pero que no es que no los conozcamos, los conocemos de hace mucho tiempo atrás y hemos diseñado todas las políticas, todos los planes, todos los programas para que estas situaciones de emergencia o de atención no sucedan, no de contingencia, pero que desafortunadamente vuelven y se presentan en el país. Sí, pero eso que usted está diciendo, doctor Lozano, es bastante importante porque usted dice entonces que aquí ya conocemos, digamos, lo que puede pasar, es los Sí, efectos de esa situación y que hemos trabajado en prevención y hemos sí, en sí, países como Colombia generado políticas públicas sí. para mitigar las consecuencias de ese cambio climático, de esa variabilidad energética, climática. Pero eso ha sido suficiente porque es que aquí estamos viendo cuando ya se nos vino encima este tema del fenómeno del niño y eso, pues que nos quitaron el agua, por ejemplo, que los embalses se cayeron a unos niveles históricos y entonces ahí, ¿qué pasó? ¿O qué es lo que hizo falta que hiciéramos? Hace falta lo que dije ahora, es decir, no es suficiente con anunciar que viene un evento de variedad climática, como dije, que siempre se presentan y siempre se van a presentar cada 2 años, se siguen registrando esos cambios de variabilidad climática que no necesariamente, vuelvo y digo, es que porque debido al calentamiento global lo estamos conociendo, no, la naturaleza no es la culpable de los desastres que tengamos nosotros como los seres humanos, somos nosotros los que inclusive tenemos la responsabilidad de conocer su comportamiento y no estamos adaptando nuestras actividades económicas a ese comportamiento. Entonces faltó, por supuesto, haber hecho ese seguimiento permanente de prevención. Recordemos que son 3 etapas que están muy bien diseñadas y que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres en el país, como es la etapa primera científica, en la que actuamos los científicos y decimos lo que vemos y lo que va a pasar, que eso se hizo. Luego viene la etapa de prevención, es decir, la más importante, y es que frente a esa información científica, yo qué voy a hacer en los siguientes meses antes de que venga la reducción de las lluvias para que el sector agropecuario, el sector de salud, el sector energético, el sector de servicios públicos estén preparados y que no tengamos que precisamente vivir estas etapas de contingencia en la que estamos hoy día, porque para eso es que se anuncia desde hace un año atrás y el comité científico lo hizo para que no tener que estar en esa etapa de contingencia, porque precisamente las etapas de contingencia son las más costosas, son las que generan víctimas, son las que siempre estamos lamentando y en las que desafortunadamente no funcionó el tema de prevención. Sí, usted habla justamente, doctor Lozano, de unas actividades económicas que se deben transformar para también pues, ayudar a que estos efectos climáticos pues, no sean tan fuertes, tan graves. Y aquí entonces uno pues piensa en que justamente la industria, la manufactura, el tema de la ganadería extensiva y demás siempre están relacionados con afectaciones ambientales. Esa afectación ambiental, esa contaminación que generan está completamente ligado al tema de cambio climático, o sea, se presenta un cambio climático fuerte, se agudiza el cambio climático cuando hay más contaminación en el mundo. Bueno, a ver, es muy importante diferenciar 3 factores vitales. El clima es, primero, ¿qué es el clima? El clima nos define a nosotros, inclusive a los seres vivos y nuestros propios comportamientos, porque es la sumatoria de factores como la temperatura, como la humedad, como la presión atmosférica, la fuerza de los vientos, etcétera, que en nuestro ambiente nos determinan y nos condicionan y nos muestran un modelo de vida en la que los seres vivos nosotros seguimos y nos adaptamos a ello. Esa condición climática tiene unas variaciones, como es la naturaleza, la que está viva, como es un ser vivo, no todos los días es igual, no se comporta cada día, no se comporta las mañanas como fue la mañana anterior, no se comporta las tardes como fue la tarde anterior, porque son seres vivos que obviamente están en esa etapa viviente de transformación. Y lo mismo pasa con los siguientes meses. Los meses de enero no son lo mismo al mes de enero del año pasado, ni el mes de febrero es el mismo del año pasado, sino cada uno tiene ese comportamiento que tiene unas similitudes, obviamente, porque esos eventos que hacen que la Tierra se mueva, se traslade, rote, tenga un comportamiento de mutación, etcétera, tengamos una similitud en comportamientos. Pero esos también comportamientos varían y esa es la que se llama variabilidad climática. Es decir,
Cuando los vientos se debilitan, pues obviamente las lluvias cambian. Cuando los vientos se fortalecen, las lluvias cambian, que es lo que llamamos niño, niña. Y el calentamiento global es que debido a que hemos quemado más o hemos emitido más gases que nos generan el calentamiento nuestro en la Tierra, como son los gases de efecto invernadero, y los hemos emitido, ¿por qué? Porque como hemos quemado más materia orgánica y esos CO2 se van a la atmósfera y aumenta, y por lo tanto esos gases que son los que transmiten el calor, al estar en aumento, pues aumenta la temperatura, y así como aumenta la temperatura, cambian la fuerza de los vientos, la dirección de los vientos, y cambian en su intensidad y en sus manifestaciones en el largo plazo, y eso es lo que llamamos calentamiento global. Entonces, hay que diferenciar muy bien cuáles son los factores de los que estamos hablando. Si estamos hablando de la predicción esta semana, o estamos hablando de las predicciones para los próximos meses o próximo año, o estamos hablando en el largo plazo. En el largo plazo es donde no se ve la esperanza de que eso vaya a reducirse, porque el planeta entero no está cumpliendo la tarea, no está cumpliendo el Acuerdo de París, no se están reduciendo las emisiones, y cada vez más se está notando que estamos emitiendo más porque estamos quemando más combustible por todos los factores, porque no hemos reemplazado las fuentes de energías que provienen de la quema de combustibles fósiles, porque todavía hemos hecho la transición energética, porque todavía seguimos contaminando el planeta, y por lo tanto en el largo plazo no se van a ver en una solución inmediata. Mire, doctor Lozano, aquí ya nos empiezan a llegar los comentarios de las personas que se conectan a esta hora a través de nuestro chat de YouTube, @esto es cambio, así nos encuentran en todas nuestras plataformas digitales. Y dice, por ejemplo, uno de nuestros pues televidentes, que si entonces el presidente Gustavo Petro siempre ha tenido la razón cuando ha peleado tanto por el tema del cambio climático y de la necesidad de implementar la transición energética en nuestro país para acabar definitivamente, por ejemplo, con los combustibles fósiles. No te escuché bien la pregunta. ¿La pregunta es cuál, perdón? Que si el presidente Gustavo Petro entonces siempre ha tenido la razón cuando ha sido, digamos, tan reiterativo en el tema de pensar en consecuencias del cambio climático, de esa variabilidad climática de la que usted habla, y de acabar definitivamente con los combustibles fósiles. Esa es una tarea que tiene el mundo y que seguramente para al presidente Petro lo han pues cuestionado por eso, pero ¿tiene o no tiene razón? No tiene color político, es decir, esto no tiene nada que ver con ningún presidente de turno, ni tiene nada que ver con ningún ministro de turno, ni tiene nada que ver con un partido político. Esto se está anunciando hace más de 60 años. Hace más de 60 años todos los presidentes de la República están anunciando estos ejercicios de transición, porque hace más de 60 años, 80 años se está monitoreando esta problemática, y esto se viene anunciando desde hace muchas décadas atrás. Entonces, primero, a partir por ahí, cada gobierno, la idea es que cada gobierno, no solamente los gobiernos, porque no tiene nada que ver con un gobierno nacional, los gobiernos locales, los alcaldes, cada alcalde tiene una gran responsabilidad de hacer un ejercicio de adaptación de su territorio a estos cambios en las condiciones de lluvia. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que el río Sogamoso es cada vez más caudaloso en las temporadas de abril o de octubre, en unos meses determinados, y que las casas que estaban cerca a la orilla del río están generando un riesgo mayor debido a que las avalanchas son mayores, pues tenemos que mover las casas de la orilla del río, que antes no estaban en peligro, pero que ahora por la fuerza de las avalanchas tenemos que hacerlo. Entonces es un trabajo local también, que es lo que más me gusta a mí hablar, porque no se trata de la política nacional, porque la política nacional se viene describiendo desde hace mucho tiempo atrás, y que tampoco se trata de una mirada de país, sino es una mirada global en el planeta, en donde la adaptación y salvar las vidas de las personas es lo más importante. Por eso la mirada desde lo local es vital, porque esa responsabilidad de las autoridades locales sobre la vida de las personas es la más importante, y para eso se llama adaptación, es decir, cómo un alcalde a través de un plan de ordenamiento empieza a hacer los ajustes locales para evitar la pérdida de vidas o la sequía o el desabastecimiento de un acueducto o de un municipio, garantizando el recurso vital a sus ciudadanos. Eso comienza desde lo local.
A nivel nacional, cuando estuvimos de ministro, cuando tenemos una autoridad nacional, realmente lo que se debe hacer es disponer, como ya dije anteriormente, coordinar y disponer de los recursos necesarios de lo que se necesita a nivel local para que no suceda ningún desastre y que apoyan a la Sí. autoridad local. Sí, doctor Lozano, hablemos de las predicciones a futuro, bueno, en el corto plazo con relación a esas intensas olas de calor que han dicho las autoridades en el mundo frente a lo que se viene. Con relación al clima, ¿qué podemos esperar los ciudadanos en todos los países, aquí en Latinoamérica, pero también allá en Europa con relación a esto que está pasando y que pues ya tiene a muchos países también bastante preocupados? Por ejemplo, en México hace unos días pues se registró una temperatura tan caliente que nunca se había sentido en la historia de ese país, y aquí en Colombia pues también empezamos a sentir, o bueno, hemos sentido ya desde hace varios meses unas temperaturas muy altas, por ejemplo en Bogotá, donde ya incluso dicen que no se le puede llamar la nevera como antes. Sí, Paola, todos los años vamos a registrar esos récords, ¿no? Siempre vamos a tener esos récords. Todos los años, cada verano, estamos teniendo noticias de que en Europa se registró una nueva aumento de la temperatura. Eso va a ser el día a día, el pan de cada día, mientras que nosotros no modifiquemos el comportamiento frente al calentamiento global, y cada vez vamos a tener más sorpresas frente al comportamiento tanto en la temporada ahorita. Hay una preocupación en la temporada de huracanes porque al enfriarse el Océano Pacífico se calienta el Océano Atlántico y tenemos el efecto contrario, y al calentarse el Océano Atlántico hay una preocupación grande de que pueda haber una temporada severa de huracanes que pueden tomar rumbos diversos, diferentes, debido a precisamente el comportamiento, el cambio en el comportamiento de los vientos y en la intensidad en su frecuencia. Entonces, el día a día va a ser mayores sorpresas y el día a día va de mayores récords mundiales. Y doctor Lozano, ¿usted cree que es posible hacer llover como se está pensando aquí en Colombia, que haya un bombardeo de las nubes o otro tipo de método para que llueva? A mí nunca me ha gustado hablar de ese tema porque es precisamente desconocer lo que dije anteriormente, las acciones preventivas. Es decir, nosotros estamos siempre justificando las atenciones, las medidas de contingencia, las acciones de atención para no invertir en prevención, porque es que la prevención no nos cuesta, y por lo tanto ese ejercicio de recurrir siempre a otras acciones que no sean el racionamiento y el uso de las razones, y en este caso el uso de la prevención y evitar que las vidas se pierdan, o evitar que no tengamos el recurso vital cuando lo podemos hacer, porque si no, entonces ¿para qué tenemos científicos que están monitoreando permanentemente la Tierra y podemos evitar las pérdidas de vidas? Pues no se hace. Entonces el ser humano es acostumbrado ya con la tecnología de decir yo puedo seguir siendo el dueño de la tierra y yo puedo hacer llover, yo puedo hacer no llover, yo puedo manipular la tierra, y realmente eso no es lo que realmente el mundo entero está queriendo que los humanos lo hagan. Lo contrario, estamos necesitando seres humanos sintientes, estamos necesitando seres vivos, seres no humanos, sino lo contrario, humanos, en los que hoy día necesitamos nuevamente conectar con la naturaleza, porque cada vez la estamos perdiendo, y ese ha sido y va a seguir siendo el riesgo más delicado que hoy día inclusive el Foro Económico Mundial ha catalogado como uno de los grandes riesgos, y es no tener seres humanos que de verdad se encarguen de sus propias responsabilidades, como es conservar el planeta en el que vivimos. Sí, eso es definitivamente lo importante, los planes de prevención. Pues doctor Ricardo Lozano, exministro de Ambiente, exdirector del IDEAM, muchísimas gracias por habernos dado también este punto de vista de alguien pues que sabe mucho sobre este tema y que seguramente también él va a seguir poniéndole la lupa a todo lo que siga pasando con los fenómenos climáticos en nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias. Invitación.
Y voy a saludar inmediatamente a Max Enríquez Daza. Él es meteorólogo, es uno de las personas en Colombia que más sabe sobre todo este tema del clima y por supuesto nos puede dar otro panorama sobre el cambio climático. Doctor Max Enríquez, ahí nos escucha. Perfectamente. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, estoy viendo aquí que usted pues ha hecho unas predicciones sobre la llegada de las lluvias. Cuéntenos cómo es eso. ¿Ya va a empezar a calmarse todo este tema de la sequía, este tema del fenómeno del niño? Tal vez un poco se van a ir yendo esas olas de calor tan intensas y empieza a llegar la lluvia. Así es, el mismo IDEAM lo ha dicho, lo he dicho yo y lo dicen todos los modelos de predicción del tiempo, que ahora comienzan las lluvias y generalmente así es. Cuando se acaba el fenómeno del niño, normalmente hay un periodo pequeño de transición, que es el mes de abril en este caso, y luego viene la lluvia que comienza a caer de manera normal primero, y en este caso de este año vamos a tener unas lluvias superiores a lo normal en el segundo semestre, con ocasión de la presentación del fenómeno de la niña. O sea que, digamos, la perspectiva es buena. Lo que hay es que sortear esta situación de déficit de agua que estamos teniendo, que es un déficit de agua que se presenta casi siempre al final de los fenómenos del niño. ¿Sí? En los embalses cuando el fenómeno del niño se presenta la sequía del fenómeno del niño, que siempre está ahí presente, y los embalses comienzan a disminuir su nivel. Entonces llega el mes de abril y estamos en el borde del precipicio de que vamos a tener racionamiento, sí o no, y después comienza a llover y se calma todo. A la gente se le olvida el problema hasta cuando llega el nuevo fenómeno del niño y vuelve otra vez el fantasma del racionamiento a aparecer. Sí, claro, por eso era que nos decía el exministro Lozano que lo importante es trabajar no en las soluciones, sino en los planes de prevención, que desde antes pues se busque cómo evitar que esos fenómenos cada vez sean más intensos. Y es que este en particular, doctor Max Enríquez, y no sé si usted está de acuerdo, pues ha sido bastante fuerte. Hemos notado la diferencia de este fenómeno de niño a unos que se han presentado en años anteriores, porque por ejemplo usted dice que llega el mes de abril y sí, siempre se ha pensado que cuando llega abril pues llegan las lluvias, pero ya vamos en la mitad y lo que estamos viendo es un sol tremendo, por ejemplo en la ciudad de Bogotá, donde no es normal que eso pase. Entonces, ¿usted cómo está viendo este fenómeno del niño? ¿Sí lo está viendo como algo diferente, como más intenso, como más preocupante, o si es simplemente un tema normal como se presentan todos los años? Mira, este fenómeno del niño no ha sido el más intenso. Hay gente que dice que este ha sido el más intenso de la historia. Eso no es cierto. Una cosa es el fenómeno del niño y otra cosa son las consecuencias del fenómeno del niño, que no se le deben echar la culpa al niño de que los embalses estén bajitos. Los embalses están bajitos porque es que aquí ha habido un problema de oferta de agua, ¿no? Hace 40 años hubo el anterior racionamiento de agua en Bogotá y ahora, 40 años después, tenemos casi la misma oferta de agua y en una ciudad que se ha multiplicado por 2 o por 3. Entonces tenemos que aumentar la oferta de agua para que cuando llegue la sequía tengamos agua suficiente para los meses secos y no tengamos estas afugias. ¿Sí? Pero Sí. es un tema que es importante de tener en cuenta. El fenómeno del niño, no ha sido el más intenso, ni ha sido muy intenso. Escasamente llegó un mes a los 2 grados por encima de las temperaturas normales en el Océano Pacífico. Ha habido eventos del niño 4 o 5 en estos últimos 40 años peores que el actual. Ahora que hemos tenido temperaturas máximas muy altas, sí. Ya yo lo he dicho en algunos escritos que he publicado, que esta situación de las temperaturas está asociada con un fenómeno que se presentó hace un par de años, que fue la erupción del volcán Hunga Tonga en el Océano Pacífico, un volcán submarino que tiene el cráter a 150 metros de profundidad. Cuando hizo erupción, inyectó aproximadamente 150 mil millones de litros de agua a la atmósfera. Y esa agua es un gas de efecto invernadero. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Entonces, por eso los calores que se han estado sintiendo, no en Colombia, en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, en todas partes se han sentido calores muy fuertes,
temperaturas máximas récord, y es por causa de ese vapor de agua que se le inyectó a la atmósfera a raíz de la erupción del volcán Hunga Tonga, que queda en el Océano Pacífico. Este fenómeno del Niño vino con la sequía habitual, nada extraordinario. Nosotros tenemos una vulnerabilidad que hemos ido construyendo socialmente. La vulnerabilidad se construye cuando tú, en este caso que se trata del suministro de agua a la población, tienes que tener suficiente agua para ofrecerle a la población. El fenómeno del Niño no es un fenómeno sorpresivo, no es un fenómeno desconocido, es algo que ya sabemos cómo, cuándo y dónde afecta, cuándo se presenta, cómo se presenta y a quién afecta. Y por eso no es, a mí me parece que eso ha sido una falla de los mismos autoridades que no han podido, digamos, reducir la vulnerabilidad con el paso del tiempo. Claro, entonces aquí lo preocupante no es el fenómeno del Niño, porque pues esto es un tema normal, sino lo que usted dice, los efectos que estamos viendo, que por ejemplo, pues nos tienen en este momento en una situación de racionamiento en la ciudad de Bogotá, racionamiento de agua, y seguramente también vamos a tener de luz en los próximos días. ¿Eso es responsabilidad de quién? Pues mira, yo creo que es todo la sociedad la que tiene que ser consciente de lo que está sucediendo. Reducir la vulnerabilidad es una tarea que corresponde a toda la sociedad, y las autoridades tienen que ser los que lleven la batuta en ese sentido. Me parece que el tema tiene que ver, como ya lo decía, con la oferta de agua. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir de que vamos a tener racionamiento de energía eléctrica. Ese es el sector que más se ha preparado para afrontar los fenómenos del Niño. En el año 91-92 hubo un racionamiento de energía grave para la economía del país, y desde entonces ese sector ha tomado las medidas preventivas necesarias para no verse sorprendido por una sequía de un fenómeno del Niño. Pero claro, permítame lo interrumpa ahí, doctor Enríquez, porque es que, bueno, para mí, pues por supuesto que ojalá no haya racionamiento de energía. Ninguno quiere pues que tengamos que sufrir ese efecto también, pero pues si nuestro sistema energético depende casi en un gran porcentaje de las hidroeléctricas y no hay agua, entonces ahí es donde pues sale nuevamente ese claro, fantasma. pero es que el tema de que yo digo que ese es el sector más preparado y el que menos posibilidad tiene de racionamiento es porque ellos saben manejar el agua. Cuando cuando tienen la información que el IDEAM les entrega sobre un fenómeno del Niño, ellos comienzan a aplicar unas medidas de precaución y van reduciendo el consumo de agua para producción de energía, y van aumentando la producción de energía de las plantas térmicas. Adicionalmente, el sector hidroenergético tiene unas ofertas adicionales que ya está introduciendo dentro del sistema, que es Hidroituango, y seguramente que van a proyectar otras hidroeléctricas más. Es posible que Hidroituango, con todos los problemas que tuvo, se haya demorado y esté retrasado su entrada en funcionamiento pleno, pero en el futuro va a estar, y seguro que nosotros allí no nos vamos a preocupar. Yo creo que en esta coyuntura actual los embalses se van a recuperar y van a permitir que no haya racionamiento de energía eléctrica. Lo que sí tenemos que ponerle atención desde ya es a solucionar el problema que hay con el agua para consumo humano, que es insólito que nosotros en estos 40 años no hayamos agregado otra fuente más adicional para surtir el agua que consumimos los bogotanos. Aquí hay 8 o 9 millones de personas a los cuales hay que darles agua, y eso hay que preverlo. Si no se hace nada de aquí a 4 o 5 años, vamos a tener un racionamiento desde el mes de diciembre o desde el mes de enero, porque va a ser cada vez más grave el impacto de la sequía, no porque el fenómeno sea muy intenso, sino porque no se han adoptado las medidas correspondientes. Yo hablaba en estos días sobre el bombardeo de las nubes. Es un procedimiento científico, válido, exitoso, cuando se hace bien. Aquí en Colombia hicimos un intento en el año 84. Yo en esa época estaba presente en la discusión, y ese bombardeo de nubes no dio resultado, porque ¿Y cómo lo hicieron es? de manera irresponsable,
de manera oportunista desde el punto de vista político. Ellos dijeron, vamos a hacer algo para que la gente diga, sí, mira, ellos hicieron lo posible, trajeron un gringo, un científico allá para que bombardeara las nubes. Ese ejercicio fue malo, no dio resultado, fue un ejercicio que fue fallido, no Sí. aportaron ni una gota de agua a los embalses. Hay unos artículos de prensa falsos que han estado diciendo que se entraron 300.000 millones, no sé cuántos de metros cúbicos de agua. Eso no es cierto. El gringo que vino bombardeó las nubes y las nubes no crecieron porque los vientos arriba las cortaban. Y entonces eso no lo sabía él cuando vino acá. Entonces Pero doctor Enríquez, ¿cómo es el tema de bombardear las nubes? ¿Cómo exacto, voy a decírtelo. La cuestión que hay que hacer, yo soy un experto en ese tema. Yo cuando estudié en mi universidad, a mí me enseñaron cómo hacer el bombardeo de las nubes de una manera científica. Yo estuve 6 meses de prácticas en el Instituto Húngaro de Modificación Artificial del Tiempo y logramos hacer este ejercicio de manera muy efectiva. En Hungría, bombardear las nubes para evitar que caigan unas granizadas sobre los cultivos que están apenas saliendo, que históricamente caían las granizadas en el mes de abril y rompen todos los esquejes de las pequeñas matas que están germinando. Entonces ellos bombardeaban las nubes para acelerar el proceso de crecimiento de las nubes y que el granizo no se formara en la nube. Aquí en Colombia lo que necesitamos es bombardear las nubes para producir nubes que causen lluvias sobre los embalses. Eso se puede hacer de manera científica siempre y cuando haya un proyecto que se desarrolle en cabeza del IDEAM, que es la entidad idónea para eso, y que cuente con el apoyo financiero de todas las entidades del distrito, incluso de la gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Bogotá, la CAR, el acueducto, la empresa eléctrica, de energía eléctrica. Todos ellos deben colaborar para crear el programa de modificación artificial del tiempo y cuando venga el próximo fenómeno del Niño, ya tener toda la capacidad instalada, no solamente profesional, sino también logística, para que podamos bombardear las nubes, producir lluvias artificialmente y evitar que haya racionamiento. Eso es grave, que haya un racionamiento, es grave. Claro, pero es literal bombardear las nubes, o cómo es el procedimiento como tal, qué hay que hacer, cómo se pues logra que salga bien. No, es que primero hay que estudiar cómo es la meteorología de la región, ¿no? Estudiar cuáles serían los meses propicios para bombardear las nubes con efectivo resultado, que produzca lluvia. Eso es lo primero que hay que hacer. Por eso hay que apelar al IDEAM, a los datos que tiene el IDEAM, que tiene la CAR, ¿no? Que también tiene estaciones meteorológicas, y estudiarlos, mirar cómo se comporta la atmósfera en su perfil vertical hasta 20.000 pies de altura o 30.000 pies de altura para saber si las nubes pueden crecer y que no haya un viento arriba que lo corte. Esas estadísticas son fundamentales. Cuando se tiene eso, entonces se entra a hacer los procedimientos de pruebas de modificación artificial del tiempo que se han hecho en la China, en Estados Unidos, en todas partes, aquí en Europa también, y han sido exitosos. Se lanza un cohete que explota ahí arriba y dispersa yoduro de plata en la atmósfera. Ese yoduro de plata es una partícula higroscópica que atrae el vapor de agua y causa la formación de las gotas de agua alrededor del yoduro de plata, y millones de gotas de agua forman la nube y de la nube llueve. Entonces es un procedimiento, como te digo, científico, exitoso, pero hay que hacerlo bien. Así van a tener un gringo ahora, bombardear las nubes, eso va a fallar con toda seguridad. Sí, pues mire, doctor Enríquez, aquí nos están escribiendo, por ejemplo, a Mauri Salas a través de nuestro chat de YouTube. Dice, vivo en Dubái y acá se hace ese proceso muy a menudo. También dice, ella misma dice, el proceso es simple, se llama sembrar nubes y se hace con sal. Bueno, ahí sí ya habría que... No, a mí me da mucha pena, pero no es simple. El proceso no es simple. Es un proceso no, por supuesto que no, y además también me imagino que generará recursos, ¿no? Allá no, pero no es solamente que yo cojo un cohete y lo lanzo y ya, y llueve. No, eso no es así. Si esta señora que está escribiendo dice eso, está equivocada, ella no sabe de eso.
porque el tema es que tú, mira, el gringo cuando vino en el año 84 se gastó no sé cuántos cohetes para bombardear la atmósfera y no crecieron las nubes, no crecieron. ¿Por qué? Porque las cortaban los vientos en la parte media de la atmósfera. Entonces, no se formaban las nubes que producen lluvias, son nubes de extensión vertical. Las que producen las nubes, las lluvias fuertes, son nubes de gran extensión vertical y la nube debe crecer verticalmente. Entonces, iban creciendo y el viento las cortaba. Entonces, botaron la plata a la caneca, así de fácil. Entonces, no es un proceso simple. En Dubái lo hacen porque ya tienen el proyecto creado desde hace tiempo de modificación artificial del tiempo. Aquí no lo tenemos. Aquí no se ha establecido ese proyecto. Aquí la gente no sabe cómo hacer eso, pero hay que hacerlo. Hay que crear la capacidad profesional y logística para poder hacerlo como en Dubái. No es solamente Dubái el único país que ha hecho eso. Lo ha hecho China, lo ha hecho Estados Unidos, en Texas, en muchas partes, con éxito. Bueno, pues ahí está entonces, esa es la explicación que nos da nuestro experto meteorólogo Max Enríquez Daza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Enríquez, y por supuesto estaremos muy pendientes. Ojalá que en las próximas horas, como usted lo está pues previendo, se presenten ya lluvias acá en la ciudad de Bogotá. Mañana van a caer unas lluvias fuertes y pasado mañana también van a caer probablemente en los embalses de la sabana. Y esta tarde, ya al final de la tarde, deben comenzar las lluvias a caer aquí en Bogotá y en otros sectores de la sabana. Así que tengamos la fe y la esperanza. Los modelos dicen eso, los pronósticos dicen eso todos. Por eso el IDEAM lo ha anunciado, yo también, y muchos otros centros internacionales están diciendo va a llover en Colombia durante estos próximos días hasta el fin de semana. Ojalá, ojalá, porque lo necesitamos. Muchísimas gracias, doctor Enríquez Daza. Que esté muy bien. Feliz tarde. Con mucho gusto. Chao. Y bueno, miren, aquí recibimos otro comentario. José Eugenio Rodríguez Ramos nos dice, orar para que llueva. El cambio climático no escoge clases sociales, partidos políticos. Hay que orar y orar. Bueno, ese puede ser otro método que seguramente nos funcione o le funcione a muchos. Ya vamos a regresar con la Universidad del Rosario. Nos vamos a ir allí a este claustro de educación superior tan importante para el país que está pasando por una crisis, una situación bastante compleja. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Cambio de Tema.